Veamos ahora cómo usar la nomenclatura tradicional para escribir la fórmula de un compuesto. Empecemos por los binarios. Quiero escribir la fórmula química o la fórmula molecular del óxido yódico. Tengo que identificar que los elementos son yodo y oxígeno. Nuestra herramienta es el número de oxidación, lo dijimos un montón de veces ya. Entonces, recordamos que el oxígeno usa -2. La pregunta va a ser ¿qué va a usar el yodo? Y acá nos tenemos que poner a pensar. El yodo tiene 4 números de oxidación posibles. Nos damos cuenta porque tienen que ser los positivos. Al tener 4 números de oxidación y terminar en ico, el nombre de este óxido ácido, nos damos cuenta que el yodo está usando +5. Si hubiese estado usando +1, el nombre hubiese sido óxido hipoyodoso. Si hubiese usado +3, hubiese sido yodoso. Yódico con +5, hiperyódico o periódico con +7. Recuerden que seguimos trabajando con esta tablita de prefijos y sufijos, ¿sí? Siempre ordenados los elementos, los números de oxidación de menor a mayor. Entonces, si usa +5, la única forma en que este compuesto me va a dar 0 es multiplicar el número de oxidación del yodo por 2 y el del oxígeno por 5. De esta forma, la parte negativa me da -10 y la parte positiva me da +10. La fórmula del óxido yódico es yodo 2, oxígeno 5. El siguiente nombre que tenemos es hidruro manganoso. Hidruro manganoso es un compuesto binario formado por hidruro por hidrógeno y manganoso por manganeso, que es el elemento de la tabla periódica número 25. Se encuentra en los elementos de color verde en la tabla periódica. Acá lo tenemos al manganeso. El manganeso tiene 4 números de oxidación, que son +2, +4, +6 y +7. Los voy a anotar acá. Escribir la fórmula de los hidruros es realmente sencillo porque recordemos que el hidrógeno, cuando está unido a un metal, usa el número de oxidación negativo, que es -1. Entonces lo que nos queda es averiguar, en función de la nomenclatura, cuál de los 4 números de oxidación utiliza el manganeso en este caso. Como es oso, la terminación del nombre va a tener que estar usando la segunda posibilidad. Con +2 sería hipomanganoso, con +6 sería mangánico y con +7 permangánico. Siempre usando nuestra super mega tablita de prefijos y sufijos. Ordenados los números de oxidación de menor a mayor. Entonces, si el manganeso usa +4, la fórmula del compuesto lleva un 4 en el hidrógeno, porque la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Acá, chicos, tenemos que aplicar la matemática a full. Por último tenemos al bromuro hipocromoso. El nombre nos está diciendo que los elementos que forman esta sal binaria, le reconozco porque no tiene la palabra óxido ni tiene la palabra hidruro, entonces tiene que ser una sal binaria, y además las sales binarias son las únicas que tienen el sufijo uro. Los elementos son cromo y bromo, ¿sí? El cromo tiene varios números de oxidación, ahora los vamos a anotar, y el bromo también tiene varios números de oxidación, entonces, acá se complica. Ahí los tenemos. El cromo tiene +2, +3, +4 y +6. Los números de oxidación del bromo son -1, +1, +3, +5 y +7.
Como la suma de estos números de oxidación entre el cromo y el bromo me tiene que dar 0, y vemos que todos los que tiene el cromo son positivos, tengo que eliminar todas las posibilidades positivas del bromo. Entonces, se simplifica el problema porque el bromo va a utilizar -1. En todas las sales binarias, el elemento no metálico usa su número de oxidación negativo, y para todos los elementos negativo hay una única opción. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es qué número de oxidación utiliza el cromo. Como dice hipocromoso, es la primera opción, ¿sí? En nuestra tabla de prefijos y sufijos, hipooso se utiliza para el menor número de oxidación, siempre ordenados de menor a mayor. Entonces el cromo va a usar +2. Para que la suma de estos números de oxidación me dé 0, está claro que el bromo lleva un 2. De esta forma, la fórmula química del bromuro hipocromoso es cromo-bromo 2. Veamos ahora algunos ejemplos de compuestos ternarios. Quiero hacer lo mismo, tengo el nombre y quiero escribir la fórmula química o fórmula molecular. Ácido nítrico. Ácido nítrico nos indica que tengo hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. No queda ahí la fórmula, sino que tengo que, en función del nombre y de lo que sabemos sobre los números de oxidación, chequear que la suma de los números de oxidación nos dé 0 para poder escribir correctamente la fórmula del compuesto. Habíamos dicho que en los oxoácidos el hidrógeno usa +1 y el oxígeno usa -2. Entonces, el sufijo ico nos va a servir para poder saber qué número de oxidación utiliza el nitrógeno y escribir entonces la fórmula completa. El nitrógeno, acá tenemos que recordar algo que habíamos dicho en una clase anterior sobre números de oxidación, que fue una clase virtual, no fue un video grabado. El nitrógeno tiene varios números de oxidación en la tabla periódica, pero la mayoría de ellos no son números de oxidación habituales, no son estados de oxidación que tenga el nitrógeno habitualmente o de forma natural, ¿sí? O de forma estable. Entonces, para el nitrógeno, recuerden que nos vamos a quedar con dos opciones, que son +3 y +5, y obviamente con -3, ¿sí? Pero el negativo acá no es una opción. Dijimos que el no metal utiliza números de oxidación positivos. Como tengo la terminación ico y el nitrógeno tiene estas únicas dos opciones, ico me está indicando que usa el número de oxidación mayor, o sea, +5. Fíjense entonces que la suma de los números de oxidación ahí no nos está dando 0. ¿Qué tenemos que hacer para que sí nos dé 0? Observemos que la parte positiva de los números de oxidación suma +6. Entonces, para escribir la fórmula correcta del compuesto, al oxígeno lo voy a tener que multiplicar por 3. -2 por 3 menos 6, más 6, 0. La fórmula entonces molecular del ácido nítrico es HNO3. Queremos ahora escribir la fórmula de un hidróxido, ¿sí? Hidróxido niqueloso. Niqueloso proviene del níquel, elemento metálico que está también en los elementos de transición en los verdes. No sé si lo llegan a ver ahí, es el 28. El níquel tiene dos números de oxidación que son +2 y +3. Otra cosa que tenemos que recordar es que todo el grupo oxidrilo tiene un número de oxidación -1. En este caso, al ser el sufijo oso, nos está indicando que de los dos números de oxidación que usa el níquel, acá se aplica el menor, oso. Va con +2. Para que la suma de los números de oxidación en este caso nos dé 0, a todo el grupo oxidrilo lo voy a tener que multiplicar por 2. Por eso tengo que poner los paréntesis.
De esta forma, la fórmula del hidróxido niqueloso es níquel OH2. El OH entre paréntesis cuando siempre tengo más de un grupo. Por último tenemos una oxosal o sal ternaria. Perbromato de sodio nos está indicando que es una oxosal formada por sodio, bromo y oxígeno. Recuerden, esto es un repaso también, todos los compuestos ternarios tienen oxígeno. Las oxosales son las únicas que no tienen hidrógeno. En este caso es muy simple determinar los números de oxidación porque al tener oxígeno siempre -2. Sodio es un elemento del grupo 1 de la tabla periódica que tiene un único número de oxidación que es +1. Entonces, lo que me queda es determinar qué número de oxidación utiliza el bromo.